Vamos a analizar el siguiente ejercicio geométrico y en este ejercicio nos piden calcular la longitud del segmento CD, o sea, desde el vértice C del triángulo ABC hasta un punto D del lado AB. Fíjense que la característica aquí es la siguiente, me dan el ángulo ACD que mide 60 grados y este ángulo que es el ángulo BCD que mide 30 grados. La suma de esos dos ángulos haría 90, quiere decir que el triángulo entonces ACB es un triángulo rectángulo en C y podría aplicar relaciones en ese triángulo rectángulo. Pero lo que nos pide en este ejercicio es calcular la longitud del lado CD, o sea, este segmento. No conocemos cuánto mide, por lo tanto vamos a llamarlo X para definirlo como la expresión del valor que desconocemos. Vamos a llamarlo X a esa longitud, que es la que nos pide calcular en este ejercicio. ¿Qué es lo que nos da en este ejercicio? Bueno, nos da que el área del triángulo ABC completo es igual a 12 unidades cuadradas, nos dan su área y nos dan dos ángulos que se forman con el segmento CD en el triángulo ABC y me dan la medida de dos lados, me dan el lado AC que mide 4 y el lado BC que mide 6. Nosotros podemos calcular la medida del lado AB aplicando la relación trigonométrica, teorema en este caso de Pitágoras. ¿Por qué razón? Porque estamos planteando que esta suma da 90, que es el triángulo rectángulo, y se cumple que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, que sería B, es igual a la suma, repito, de los dos catetos, AC cuadrado más BC cuadrado, y calcular la medida del lado AB. Pero en realidad esta medida AB no nos interesa en este triángulo, porque en este ejercicio lo que nos piden es calcular la medida de CD. Quiere decir con esto que a veces trabajamos relaciones que se cumplen en un ejercicio, pero que en realidad no nos conllevan o no nos llevan a buscar elementos que nos hacen falta y no quiere decir que sean falsos. Por lo tanto, repito, no me interesa aplicar el teorema aquí de Pitágoras y buscar la medida de AB. Mi intención sería buscar cuánto mide el lado CD. Entonces, para esto hay que buscar, de acuerdo a los datos que tenemos, qué relaciones se pueden utilizar. Y entre ellas, como hablan de ángulos de lado, podemos utilizar las relaciones trigonométricas, o sea, identidades o formas que tenemos para áreas, etcétera, en triángulos. En el triángulo que está aquí, en este triángulo, que es el triángulo ACD, conozco un ángulo que es 60, conozco un lado y desconozco el otro lado. Pero fíjense que la relación es que este ángulo de 60 está formado precisamente por este lado que mide 4 y por este lado que es X. En el triángulo que está aquí, que es el triángulo BCD, conozco un ángulo y precisamente tengo el otro lado que forma el ángulo y con la X, que es decir, que el que forma 30 sería el 6 y la X, y el que forma 60 sería la X y el 4. Y la pregunta, ¿existe alguna relación trigonométrica, alguna fórmula para área que asocie un ángulo con los lados comprendidos? Sí existe. Y esa relación me plantea lo siguiente, que el área de un triángulo va a ser igual a un medio del producto de dos lados de ese triángulo por el seno del ángulo comprendido. Esta relación es una relación para calcular áreas conocidos en un triángulo cualquiera, su área. El producto de los dos lados multiplicado por un medio, o sea, el semiproducto de dos lados por el seno del ángulo comprendido. En este caso, 60 es el ángulo comprendido y los lados serían para este triángulo el 4 y la X. Para este triángulo el ángulo sería 30 y los lados comprendidos serían el 6 y la X. Entonces con esta relación podemos buscar el área de este triángulo y el área de este triángulo en función de la variable X, porque conozco el área total. ¿Y quién es el área total? El área del triángulo ABC, que no es más que la suma de estas dos áreas. O sea, podemos plantear lo siguiente. El área del triángulo mayor completo, que es el triángulo ABC, es igual a la suma de los dos triángulos que, repito, se forman al trazar CD, que sería el triángulo ACD, la suma del área
del triángulo ACD más el área del otro triángulo que me queda a la derecha, que es el triángulo BCD. BCD. La suma del área, además la área 1 y del área 2 es igual a la suma del área total de este triángulo. Y esas áreas las puedo calcular o poner en función de la variable X. ¿Quién es el área del triángulo ABC? Me lo dan por dato, que mide 12 unidades. Vamos a colocarlo aquí. Esta área es 12 unidades. Vamos a prescindir. No voy a colocar en este caso unidades cuadradas. Lo hacemos al final. Vamos a colocar el área que me dan, que es el área del triángulo completo, es 12 unidades cuadradas. Vamos a llamar aquí. Esta es número 1 y esta es número 2. Las dos áreas. ¿Cómo se podría calcular la primera área? Que es el área del triángulo ACD. Aplicando esta relación. Triángulo ACD. Sería a la fórmula 1 medio por el producto de los dos lados que lo forman. En este caso el ángulo es 60. Los lados que lo forman serían el 4, que sería la A, y la X, que sería el B. O sea, los dos lados comprendidos por, según la relación, el seno del ángulo que lo forma, que es el ángulo de 60 grados. Repito, 1 medio del producto de dos lados por el seno del ángulo comprendido. ¿Y cómo hacemos? Aquí puedo simplificar el 4 con el 2. Me quedaría aquí 2x. Y el seno de 60 grados se puede calcular por la tabla trigonométrica, que es raíz de 3 sobre 2. Aquí podemos simplificar los dos y me quedaría raíz de 3 por x. Quiere decir que el área número 1, esa área, no es más que raíz de 3 por x. Más. Vamos a la segunda área, aplicando la misma relación, que es el área del triángulo que está a nuestra derecha, que es el triángulo BCD, que es el que aparece sumado al otro triángulo. Aplicando la misma relación. El ángulo en este caso es 30 grados. ¿Quiénes son los ángulos que lo forman? El 6 y la X. Sería entonces, por la fórmula, 1 medio del producto de los dos lados por el seno del ángulo comprendido. En este caso el ángulo es 30 grados. ¿Y quiénes son los ángulos, los lados que lo forman? El 6 y la X. Podríamos igualmente simplificar el 6 con el 2, me quedaría 3x, y el seno de 30 grados no es más que 1 medio. Y me quedaría entonces multiplicando 3x sobre 2. Este es el área del triángulo número 2. Vamos a escribirlo aquí. 3x sobre 2. Y hemos obtenido entonces una ecuación. Y esa ecuación está con respecto a la variable x. 12, que es el área total, es igual a la suma de las dos áreas, aplicando la fórmula de trigonométrica del área de 1 medio del producto de dos lados por el seno del ángulo comprendido. ¿Qué es lo que me queda aquí? Bueno, sencillamente resolver esa ecuación y calcular quién es x. Recuerden que la x es la medida que me piden del lado CD. Por eso vamos a buscar el valor de la x. ¿Qué hacemos para resolver aquí? Bueno, tengo la suma aquí. Vamos entonces a buscar el denominador común. Vamos a escribirlo. Nos quedaría 12 igual. Y recuerden que esto sería raíz de 3x sobre 1. Buscamos el denominador común, que sería 2. 2 entre 1 a 2 por el numerador sería 2 raíz de 3 por x más. Y aquí 2 entre 2 a 1 por 3x nos daría 3x. Eso es agrupándolo, buscando el denominador común. Como tengo una fracción sobre 2, vamos a pasar el 2 multiplicando a la derecha, para ustedes, a la izquierda. 2 por 12, que me daría 24. 24 igual a 2 raíz de 3x más 3x. ¿Cuál es el objetivo mío? Bueno, ya hemos eliminado la fracción y convertido en ecuación entera, sin fracciones. Pero debemos calcular el valor de la x. Pero aquí hay dos términos. 2 raíz de 3x más 3x. Y como vemos, se me repite aquí la variable x en este término y en este término. Entonces, ¿por qué no sacamos un factor común? Nos quedaría 24 igual a x que multiplica, divido 2 raíz de 3x entre x, me daría 2 raíz de 3
más y 3x entre x me daría a 3. Vamos a despejar esta expresión, vamos a despejarla, pasaría dividiendo. Entonces nos quedaría 24 sobre 2 raíz de 3 más 3. Recuerden que este es el valor del lado que yo quiero, que es el lado CD. Por lo tanto, ya está calculado. X igual a 24 sobre 2 raíz de 3 más 3. Unidades. Pero recuerden que no se debe dejar así esa expresión. O sea, las raíces no deben aparecer en los denominadores de las fracciones. Y sabemos que esto lo que llamamos en matemática es racionalizarla. Y para racionalizarla vamos a multiplicar y dividir por su conjugado. Sería x igual a 24 sobre 2 raíz de 3 más 3 por, y multiplico y divido por su conjugada, que es el mismo denominador, pero con signos contrarios. Recuerden cómo se hacía esto. 2 raíz de 3, como es más, aquí sería con menos, y para que no se altere, lo que hago es multiplicar y dividir por su conjugado. Nos quedaría x igual, convertido en una sola fracción, arriba me quedaría 24, que multiplica, vamos a dejar indicado, 2 raíz de 3 menos 3 sobre, y debajo me queda 2 raíz de 3 más 3 por 2 raíz de 3 menos 3. Y recuerden que esto no es más que cuando yo tengo a más b por a menos b en el álgebra, este producto de una suma por una diferencia es una diferencia de cuadrado, sería a2 menos b2, donde en este caso la a sería 2 raíz de 3, sería el cuadrado del primero, 2 raíz de 3 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que sería el 3, o sea, a2 menos b2. Y lo que nos queda aquí sencillamente sería aplicar un poquito de aritmética. Vamos a dejar aquí el 24, vamos a dejarlo como está indicado, el numerador, 2 raíz de 3 menos 3, y aquí 2 raíz de 3 al cuadrado, recuerden, 2 al cuadrado es 4, y la raíz de 3 al cuadrado se simplifica, me quedaría 4 con 3, y esto me daría 12, menos, y 3 al cuadrado sería 9. Aquí nos quedaría entonces 24, que multiplica a 2 raíz de 3 menos 3, y aquí abajo al restar me quedaría un 3. Como este 3 y este 24, los dos son divisibles por 3, podría simplificar. Tercera de 3, 1, y tercera de 24 me daría 8. Y esto daría 8 que multiplica a 2 raíz de 3 menos 3. Esta sería la respuesta simplificada del valor del lado que me piden, que es el lado CD. ¿Se podría hacer otro cálculo aquí? Sí, se puede llevar aproximado, porque se puede buscar la raíz de 3, que es 1,41 aproximadamente. Por 2 menos 3 lo multiplico por 8. Pero se puede dejar indicado así. Y como son, es la medida de un lado, entonces vamos a llamarlo unidades. Recuerden que esta unidad es cuadrada, que es el área, y esta es la longitud del segmento CD. Ese sería el valor de ese segmento, conocidos los datos o elementos que nos dan en este problema. Espero les sirva, como siempre digo, para sus estudios en el cálculo de elementos en un triángulo. Muchas gracias, like y suscríbanse.